El día de hoy vamos a hacer zapatas conectadas mediante vigas de conexión y el día de mañana zapatas combinadas. Pero primeramente quisiera hablarles un poco en la norma E060, último he leído, y ha habido una observación en mi trabajo y han referido a este ítem para que lo puedan ver, que es en el capítulo 21, lo que es cimentaciones, ¿no? 176. 176. ¿No? En el 176 indica cimentaciones, ¿no? Y acá hay una parte que dice el refuerzo longitudinal de las columnas o muros estructurales que resistan fuerzas por sismo deben extenderse a la zapata o a la cimentación, desarrollando totalmente su longitud de desarrollo, ¿no? Eso indica en el 21.12.21. Pero, a ver, entonces nosotros generalmente predimensionamos una zapata, el espesor, ¿no? Y el espesor tiene que tener la suficiente longitud de desarrollo para mi bar. Entonces, si mi acero longitudinal de mi columna viene acá, nosotros tenemos que cumplir que, bueno, nosotros lo dibujamos así, ¿no? En los planos y se construye de esa forma, con las patitas hacia afuera, ¿no? Entonces, esto de acá vendría a ser su LDG, ¿no? Longitud de desarrollo que está en el capítulo 12 de la norma. Entonces, con eso, predimensionamos y aproximadamente con 50 centímetros cumple hasta un diámetro de 3/4, ¿no? Eh, pero más abajito indica las columnas que sean diseñadas suponiendo condiciones de empotramiento en la cimentación deben cumplir con lo anterior dicho y si requiere de ganchos, es decir, si esta longitud no cumple con la longitud de desarrollo y necesitamos un gancho que es para tener un LDG que es 12 veces el diámetro de la barra, si tenemos eso, eh, el refuerzo longitudinal que resiste la flexión debe tener ganchos de 90 grados cerca del fondo de la cimentación con el extremo libre de las barras orientado hacia el centro de la columna. Es decir, que esto no debería ser hacia afuera, esta patita, que todo lo colocamos hacia afuera, ¿no? Muy poco en obra he visto que la patita vaya hacia adentro, ¿no? Y el refuerzo así también iría, ¿no? Con las patitas hacia afuera. Digo, perdón, hacia el centro de la columna, ¿no? Ustedes, en su experiencia, ¿cómo suelen colocar el acero de las columnas? ¿Con las patas hacia afuera o hacia adentro? Diego, Hans, Edwin, hacia afuera. hacia Incluso afuera, en los ¿no? detalles, incluso en Entonces, los detalles ya te mandan hacia afuera. la norma te dice que tienes que colocar hacia adentro una columna que resiste eh, fuerza sísmica prácticamente, ¿no? Los muros también, ¿no? Entonces, bueno, en este caso solo especifica en columnas, ¿no? Eso tiene su explicación, ¿no? Y no lo explica la norma, pero una manera de
de entender el por qué es necesario que las patas estén hacia adentro, y no es un capricho de la norma, es lo siguiente. A ver, los que recuerdan en el curso que llevamos un poco de puntal tirante en el curso de muros, llevamos un poco de puntal tirante, ¿no? Entonces, si nosotros aislamos esta zona, que sería el nudo, ¿no? Vamos a aislarlo. Vamos a imaginarnos que este es el nudo de nuestra cimentación, ¿de acuerdo? Acá está la columna y aquí está un lado de la cimentación y el otro lado de la cimentación. Entonces nosotros vamos a tener, si el sismo viene en esta dirección, el sismo, entonces por acá va a haber compresión y por acá en el lado derecho de la columna va a haber compresión y en el lado izquierdo de la columna va a haber tracción. Entonces si es compresión, se va a formar un bloque rectangular de Whitney, ¿no? Y acá va a haber lo que es la compresión del concreto, ¿no? Y en el otro extremo, o sea, por acá, va a haber la tracción del acero por donde pasa el acero longitudinal, ¿no? Tracción del acero. Ahora, nuestra cimentación, debido a las presiones del suelo, va a generar, digamos, si el sismo viene en esa dirección, mayores presiones va a haber a la derecha, ¿no? Entonces, por acá va a generar flexión en la zapata, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿no? Es decir, esta zapata se va a tender a irse así, ¿no? Se va a flexionar de esa forma. Por lo tanto, en la parte superior va a haber compresión y en la parte inferior va a haber tracción. Es decir, que se va a formar otra vez al lado un bloque rectangular de Whitney, ¿no? Y por acá estaría la compresión del concreto y abajo la tracción del acero. En el otro sentido, o en el otro lado, también sería lo mismo, ¿no? La zapata va a tender a flexionarse de esta forma. Por lo tanto, arriba se forma compresión y abajo se forma tracción. Acá también iría el bloque rectangular de Whitney. Y iría su fuerza de compresión del concreto. Y la tracción del acero iría abajo. Tracción del acero. Entonces, hay equilibrio entre la compresión y la tracción del acero. Ahora dentro de este nudo se va a formar un modelo puntal tirante. Ya lo hemos visto en el curso de columnas, pero más o menos el modelo puntal tirante es formar una armadura, ¿no? Que una estos puntitos. Más o menos tienes una armadura así, que pasa por los ejes, ¿no? Y así, ¿no? Y de este modo. ¿Ya? Ahí se forma una armadura. Entonces ahora analizamos las fuerzas. Si esta fuerza va de derecha a izquierda, entonces debería haber una fuerza hacia acá, ¿no? De izquierda a derecha, que te va a contrarrestar, algo así. Por lo tanto, este elemento va a estar a compresión, ¿no? Este elemento va a estar a compresión. Este elemento va a estar a compresión. Después, si analizamos esta fuerza, este sube y esta derecha, entonces necesitamos un elemento que, para que se cumpla la condición de equilibrio del nudo, que una fuerza esté en este sentido, ¿no? Por lo tanto, este elemento va a estar en tracción. Este elemento va a estar en tracción. Le podemos llamar una tracción vertical. Después, acá también necesitamos que exista una fuerza contraria al TS, ¿no? Por lo tanto, este elemento va a estar también en tracción. Le podemos llamar tracción horizontal. Ahora, esta compresión y esta compresión necesitamos una fuerza, ¿no? Y la única fuerza podría ser la del concreto, ¿no? Por lo tanto, el puntal tirante se forma acá, el puntal de compresiones, ¿no? Y ese puntal también está en compresión.
Entonces, porque necesitamos que esta fuerza esté así en el nudo, ¿no? Por lo tanto, en el elemento estaría todo lo contrario, ¿no? Sería compresión. Y lo mismo sucede en este lado. Este también sería en compresión este elemento, ¿no? Entonces tenemos compresión, compresión, compresión en este nudo, ¿no? Este nudo sería el más resistente. Eh, Según los modelos puntal tirante, la compresión del concreto, o bueno, la compresión la absorbe el concreto, ¿no? Nosotros sabemos que el concreto es muy bueno para compresión, por lo tanto, no habría problema con esto de acá, ¿no? El concreto lo puede absorber. Y este puntal de compresiones, en caso supere la resistencia, se podría todavía colocar estribos, ¿no? Debido a que acá va a haber una barra longitudinal. Nuestra barra longitudinal va a pasar por acá, ¿no? A ver de qué color lo ponemos. Digamos que esta sea nuestra barra longitudinal de nuestra columna, ¿no? Por ahí va a pasar. Y en el otro lado también. Por acá va a pasar nuestra columna, las barras longitudinales. Entonces, si la compresión concreta es suficiente, el estribo todavía te puede ayudar un poco más, ¿no? Entonces no hay problema. Compresión, compresión, compresión. La tracción, la tracción en este lado, esta tracción de acá, esta tracción de acá, la va a absorber la barra longitudinal de la columna, ¿no? Esta barra longitudinal la absorbe. Entonces no habría problema con esta fuerza, es absorbida. El problema va a ser con esta tracción de acá que pueden ver. Acá existe tracción. ¿Se dan cuenta? En ese tirante existe tracción. Entonces, ¿quién puede absorber esa tracción? Pues, imagínense que no hay nada. Si sus patas que ustedes colocan es hacia afuera, si ustedes colocan una patita hacia afuera, entonces en esta zona no va a haber acero, ¿no? No va a haber acero, no va a haber nada que te ayude a controlar esa tracción, ¿no? Y eso es muy perjudicial. No, prácticamente esta zona sí va a tener esfuerzos y el acero debería trabajar acá. Acá debería haber acero. ¿Se entiende? En el extremo inferior debería haber acero, ¿no? Entonces, el único acero posible sería el doblez, ¿no? Las patitas hacia dentro. Estas patitas te van a ayudar a controlar esa tracción que existe en la parte de abajo. Recuerden que acá hay una fuerza y acá hay otra fuerza. Entonces, eso te va a jalar tus dos patitas. Si tu patita está hacia afuera, lo va a jalar, ¿no? Y se va a abrir. Algo así se va a formar tu columna. ¿Se dan cuenta? Estas fuerzas van a jalar tus patitas y te van a abrir. Y eso es muy perjudicial, ¿no? Porque toda esta zona la va a debilitar y va a estar en tracción, ¿no? Cuando debería estar en compresión. Es muy peligroso. ¿Se entiende? Denis, Diego, Hans, Edwin, ¿se entiende más o menos por qué es importante que el gancho estándar del acero longitudinal de la columna debe ir hacia el centro? Sí, se entiende. Bueno, los estribos son referenciales, ¿no? Generalmente, una vez que llegas acá, tú colocas estribos a cada 20, no solo por montaje. Por eso no influye mucho. Este puntal de compresiones lo va a absorber el concreto. Entonces tendrías que hacer un modelo puntal tensor y hallar sus fuerzas y cuánto es la compresión que necesitas, ¿no? Y si esa compresión supera la compresión del concreto o la resistencia a compresión del concreto, recién tendrías que añadirle estribos, ¿no? Y podrías determinar la cantidad. Claro, ¿no? Se colocan estribos. Estos estribitos van generalmente a cada 20, ¿no?
Pasando arriba pueden ir acá a 10, ¿no? Acá van acá, más pegaditos van acá. ¿No? Entonces, el estribito, o ese par de estribitos no va a absorber esa tracción que ustedes ven, así que lo coloquen lo más profundo que quieran, ¿no? Digamos que coloquemos acá un estribo, eso no va a absorber esta fuerza de tracción, es muy débil, ¿no? Por lo tanto, el gancho de mi columna, que su diámetro es grande, 5 octavos, 3 cuartos, debe ir hacia adentro, ¿de acuerdo? Esa es una manera de justificar con el modelo puntal tirante el por qué es necesario colocar el gancho hacia adentro de nuestras columnas en la cimentación.